Bienvenidos al segundo videotutorial del curso de C++ realizado por los alumnos de actividades. Abordaré los siguientes temas: declaración de variables y constantes, operadores en C++, estructuras de control, y al finalizar realizaré un ejemplo. Declaración de variables. Toda variable se debe declarar para poder utilizarla. Toda declaración de variable asocia un tipo de dato a esta. Por ejemplo, la variable está asociada al tipo de dato entero. Toda declaración está formada por un tipo de dato, seguido de uno o más nombres de variable, finalizando siempre con un punto y coma. La variable importe y longitud son de tipo flotante. Se encuentran separadas por una coma y finalizan llevando un punto y coma. En la declaración se puede hacer una asignación de valores iniciales. La variable letra es inicializada con el carácter b. Declaración de constantes. Declarar una constante supone asociar un tipo de dato y un valor a esta. Este valor no podrá ser modificado durante la ejecución del programa. La declaración de constantes es similar a la de una variable, anteponiendo la palabra reservada const, como por ejemplo la constante pi inicializada con 3.1416. Operadores en C++. Operadores aritméticos, entre los que se encuentran más, menos, asterisco, barra lateral y símbolo de porcentaje, representando la suma, resta, multiplicación, división y módulo o resto de la división, respectivamente. Operadores unitarios. Operador menos, que representa negativo, el más, que representa positivo, el doble más, que representa el incremento en 1, el doble menos como decremento en 1 y el complemento a 1. Operadores relacionales. Mayor que, menor igual, mayor igual, diferente igual. Operadores lógicos. And, or y not. And y or comparan dos o más sentencias. Not se usa para negar una expresión o variable. Operadores a nivel de bits. Encontramos a los operadores and, or, XOR, desplazamiento a la izquierda y desplazamiento a la derecha. Operadores de asignación. El igual es el más usado, sirve para asignar un valor a una variable, como por ejemplo, x igual a 5, significa que x tomará el valor de 5. Otros operadores como suma y asignación incrementan el valor de una variable en cierta cantidad y lo almacenan en la misma variable, de manera similar el resto de operadores que ven a continuación. Por último, el operador condicional, que evalúa una expresión 1. De ser cierta, ejecutará la expresión 2. Caso contrario, ejecutará la expresión 3. Estructuras de control. La estructura de control secuencial está formada por una secuencia de instrucciones que se ejecutan en orden una a continuación de la otra. Cada una de las instrucciones están separadas por el carácter punto y coma. El bloque de sentencias se define por el carácter llave de apertura para marcar el inicio y el carácter llave de cierre para marcar el final. Si el bloque de sentencias está constituido por una única sentencia, no es obligatorio el uso de llaves. Condicional, selectiva o alternativa. If. Esta instrucción hace que se ejecuten unas sentencias u otras dependiendo del valor que toma una condición. La instrucción if puede ser simple o doble. Una estructura condicional múltiple o anidada es aquella que contiene dentro de estructuras condicionales otras estructuras condicionales. Switch. La sentencia switch selecciona una de entre múltiples alternativas. Se evalúa la expresión que se encuentra dentro de los paréntesis y se compara con los valores que toman los case. En caso coincida, se ejecuta la instrucción contenida en dicho case. Caso contrario, se ejecutará el caso por defecto o default. Estructura repetitiva o iterativa. While. Ejecuta una instrucción o un bloque de instrucciones, 0 o más veces, dependiendo del valor de la condición. Se evalúa la condición, y si es cierta se ejecuta la instrucción o bloque de instrucciones, y se vuelve a evaluar la condición. Pero, si la condición es falsa, se pasa a ejecutar la siguiente instrucción después del while. Do while. Ejecuta una instrucción
o un bloque de instrucciones, una o más veces, dependiendo del valor de la condición. Se ejecuta la instrucción o bloque de instrucciones y a continuación se evalúa la condición. Si la condición es cierta, se vuelve a ejecutar la instrucción o bloque de instrucciones, y si es falsa, pasa a ejecutarse la siguiente instrucción después del do while. For. Un bucle for hace que la instrucción o bloque de instrucciones se repitan un número determinado de veces mientras se cumple la condición. A continuación de la palabra for y entre paréntesis debe haber siempre tres zonas, separadas por punto y coma. Zona de inicialización de condición y de decremento o incremento. En algunas ocasiones puede no ser necesario escribir alguna de ellas. En ese caso se puede dejar en blanco, pero los punto y coma deben aparecer. El funcionamiento de un bucle for es el siguiente. Primero, se inicializa la variable o variables de control. Segundo, se evalúa la condición. Tercero, si la condición es cierta, se ejecutan las instrucciones. Si es falsa, finaliza la ejecución del bucle y continúa el programa en la siguiente instrucción después del for. Cuarto, se actualiza la variable o variables de control, incremento o decremento. Quinto, se repite el ciclo. Las instrucciones while y do while se utilizan generalmente cuando no se conocen a priori el número de pasadas, y la instrucción for se utiliza generalmente cuando sí se conoce el número de pasadas. Finalmente, el ejemplo. Realizar un programa que permita leer las notas de X alumnos, determine el promedio de cada uno y muestre el promedio general del salón, y determine si dicho promedio es aprobatorio, mayor a 14, o desaprobatorio. Tener en cuenta que cada alumno tendrá 3 notas. Las notas ingresadas deberán de ser válidas. Lo que tenemos aquí es la estructura básica de todo programa. Lo primero que haremos será declarar la constante número de notas. Constante entera, inicializada en 3. Luego, procederemos a declarar las variables, número de alumnos de tipo entero. Mientras que nota, promedio individual, promedio grupal, suma individual, suma grupal, será de tipo racional, ya que admite decimales. Pedimos que se ingrese la cantidad de alumnos, con un mensaje que diga ingrese la cantidad de alumnos. Recorremos los alumnos con un bucle for. Primero identificamos al alumno. Printf es otra forma de mostrar datos por pantalla. Ahora inicializamos la variable acumulativa suma en 0. Luego leeremos las notas con un bucle for. Pedimos que ingrese las notas, pero la nota debe ser válida, así que debe estar contenida dentro de un bucle do while. Mientras la nota sea inválida, es decir, menor a 0 o mayor a 20, volverá a pedir dicha nota. Para calcular el promedio, debemos acumular estas notas. Calculamos el promedio, que será igual a la suma de las notas sobre la cantidad de notas, y lo mostramos en pantalla. Ahora, para calcular el promedio del salón, se deben de sumar los promedios de los alumnos. Por tanto, lo acumulamos en la variable suma general. Ahora calculamos el promedio general del salón y lo mostramos en pantalla. Por último, nos pide indicar si el promedio del aula es aprobatorio o desaprobatorio. Si el promedio es mayor a 14, mostrará aprobado. De no ser así, mostrará desaprobado. Ahora guardamos y ejecutamos el programa con la tecla F11. Aquí tenemos un error, ya que la variable no es n notas, sino es n nota. Ahora vemos que el programa sí corre, para lo cual nos pide que ingresemos la cantidad de alumnos, la cual será 3. Seguidamente nos pide que ingresemos la nota del alumno. La primera nota será de -10, nota que es inválida, por tanto el programa nos pide que volvamos a ingresarla.
la cual será 20. La nota número 2 será 16 y la nota tercera será 13. El promedio del primer alumno es de 16,33. Para el segundo alumno nos pide el mismo procedimiento. La primera nota será 30, nota inválida, por tanto la cambiamos por 15. La nota número 2 será 18 y la nota número 3 será 13. Sacando de promedio 15,33. Para el alumno 3 nos pide el mismo procedimiento. La primera nota será de 10, la segunda nota de 12 y la tercera nota de 13, mostrando que el promedio del 1 será 11,66. Finalmente, el promedio del salón es de 14,44. Por tanto, el salón se encuentra aprobado. Eso es todo, gracias.